Buenas tardes, mi nombre es Giselle Carolina Herrera Pertús, estudio psicología, soy del séptimo semestre de la Universidad Martin Luther King. Hoy vamos a hablar sobre los principios morales, las normas éticas y pensamientos morales. ¿De qué hablan las normas éticas? Las normas éticas hablan de las normas en la sociedad, donde los seres humanos indican lo que deben hacer, las cosas positivas o las cosas negativas. Cuando hablamos de las cosas positivas, hablamos de todas las cosas del bien, todas las cosas que podemos hacer de manera buena para nosotros, que nos ayuden a subir nuestra autoestima, a tener un mejor vivir, tanto económica como socialmente. O podemos coger el mal, que son las cosas negativas. En una sociedad nos vamos a encontrar sobre todo este contexto de cosas positivas o cosas negativas. ¿Cuáles son las cosas negativas? Si no queremos ir por el camino del mal, donde podemos encontrar lo que es drogas, lo que es prostitución, lo que es drogas, prostitución, vandalismo, todo este tipo de cosas. Entonces de nosotros depende de qué queremos ser o qué queremos escoger. ¿Para qué sirven? Los principios morales sirven para constituir una base fundamental para las características de la sociedad. ¿Qué es la base fundamental? Los principios que nos vienen dando desde la anterioridad, desde las épocas anteriores, o desde nuestros padres, nuestros abuelos, las crianzas que nos han venido dando de tradición en tradición. Ahora, ¿cuáles son las características de los principios morales? Cada persona crea su principio moral. ¿Cómo crea una persona su principio moral? Si, por ejemplo, yo digo una base fundamental, no puedo contradecirla. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Si yo digo, todos los seres humanos somos iguales, yo no puedo contradecir este principio, como por ejemplo, las mujeres son inferiores, son inferiores, sí, las mujeres son inferiores a los hombres. ¿Por qué? Porque estoy contradiciendo el primer principio, que era que todas las personas somos iguales. Entonces, si yo contradigo el principio, ya no sería un principio moral. Ahora, una de las características también puede hablar la flexibilidad. ¿Por qué la flexibilidad? Porque establece de manera general para una amplia gama de situaciones. ¿Cuál podría ser un ejemplo de esto? Por ejemplo, no matar. Nosotros no podemos escoger este como un principio, porque dentro de no matar, entonces sí podemos hacer, te estamos torturando, estamos agrediendo, estamos golpeando. Entonces ya esto no sería una flexibilidad o ya no sería una gama de situación. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo otras clases de tortura. El principio moral podría ser, no hagas con otros lo que no quiere que hagan contigo. Entonces ya eso sería un principio de una flexibilidad. ¿Por qué? Porque ya yo estoy acordando o estoy acogiendo como que la enseñanza de que no hago lo que no quiere que haga conmigo. Pero si yo digo no matar, pero estoy agrediendo y estoy torturando, entonces no estoy haciendo ningún principio. Ahora, vamos a hablar sobre las normas éticas. ¿Qué son las normas éticas? Establecen reglas obligatorias de conducta profesional. Están redactadas en términos generales. Por ejemplo, cuando el psicólogo habla de aplicarlo, desempeñan roles. Cómo podríamos nosotros como psicólogos aplicarlas? Por ejemplo, tienen dos normas, que son las normas morales y las normas jurídicas. ¿Cuáles son las normas morales? Las normas morales son las que basan de la religión, son las que basan en creencias, son las que basan en historias, como por ejemplo, cuando nosotros nos hablan de integridad, ¿verdad? Cuando nosotros nos hablan de integridad, es que nosotros formamos en un grupo una integridad positiva. Una integridad positiva. Si nosotros creamos una integridad positiva, nos miran como una buena persona, y no si creamos una impresión o una norma negativa o una integridad negativa, obviamente nosotros nos van a mirar de manera negativa.
Ahora, tenemos otra norma moral que se basa en la religión, que es la honestidad. La honestidad viene de descendencia, de tradiciones, y eso no lo ha cambiado, no se ha cambiado en ningún código, en ninguna norma actualizada, porque la honestidad viene de un principio, valor religioso. Entonces, cuando nos hablan de honestidad, no debemos jurar en vano, como un principio, como un mandamiento. Más que todo habla como los mandamientos de la ley de Dios. A eso nos hablan las normas morales. No matar, no robar, ser honestos, respetar a nuestros padres y a nuestras madres, que son los mandamientos de la ley de Dios. Ahora nos vamos a las normas jurídicas. ¿De qué nos hablan las normas jurídicas? Se basa más bien en las leyes que van cambiando de tal manera de descendencias en descendencias. Por ejemplo, en el siglo XX, cualquiera persona de pronto que mataba, automáticamente también la mataban a ella, la agredían, no había autoridad, no había estas cosas. Ahora ya en las leyes se han actualizado estas normas. Debemos, por ejemplo, ¿cuál sería una de estas? Debemos respetar la tranquilidad pública, ¿verdad? Anteriormente, cualquiera persona podía hacer, como dice uno acá en la costa, podía hacer, armar una parranda, unos picos, unos parlantes a todo volumen, y pues las demás personas de alrededor debían aguantarse eso y automáticamente escuchar, no importa si tuviera un dolor o cualquier cosa, tenía que aguantar. Ya el código de la ley lo ha cambiado ahora. Por ejemplo, ya colocó un código donde debemos respetar la intranquilidad pública. Si no, puede venir la ley a mi casa, si yo lo tengo muy alto, puede colocarme un comparendo o automáticamente sacarme los parlantes que tengo a todo volumen, porque a las personas alrededor les estorba la bulla. No agredir al prójimo. Si yo agredo al prójimo, obviamente tengo una sanción, tengo que pagar alguna sanción o tengo que pagar por cárcel. Regirse a las leyes, debemos regirnos a todas las leyes que nos imponen las normas jurídicas. ¿Por qué nos imponen estas leyes? Para nosotros tenemos un mejor vivir, una confianza en nuestra sociedad. Por ejemplo, no robar. Si obviamente robamos, obviamente tenemos que pagar con cárcel lo que estamos haciendo. Entonces, ahora podemos hablar de las características de las normas éticas. ¿Qué son las características de las normas éticas? Las características de las normas éticas poseen normas también propias, como por ejemplo la ética. La ética cambia el ritmo de la costumbre de las religiones o de las culturas regionales. ¿De qué se nos trata eso? Que si por decir un indígena, vamos a irnos a la parte de los indígenas. Los indígenas tienen su propia ley en la parte donde se encuentran. Pero si ya vienen acá de pronto al pueblo, a la ciudad, ya tienen que regirse a las normas que están acá. O sea, ya no es la cultura de ellos, deben de dejar atrás la cultura de ellos y regirse a las nuevas normas donde se está viviendo. Por ejemplo, la cultura, la época. Si por decir en aquella época aquella persona tenía más dinero, ella podía matar y no pasaba nada, pues ya en este tiempo una persona mata o agrede, debe de pagar con cárcel. Esas son una de las características. ¿Qué busca la ética? Busca que la persona persiga siempre el bien. El bien, o sea, la ética, eso es lo que se trata, de que la persona siempre escoja un buen camino y que se rija a esas normas, respetando los pensamientos de los demás. Entonces, ahora, ¿cuáles son los razonamientos morales? Dice que los razonamientos morales es la estructura lógica que se organiza en el pensamiento. Cuando nos habla de que se organiza, es que a medida que nosotros vamos creciendo, vamos aprendiendo
cosas nuevas, vamos aprendiendo valores, vamos aplicando valores, los padres de nosotros nos van enseñando valores, cuando vamos a la escuela los padres también nos van enseñando valores y nos van enseñando a la vez también leyes que debemos aplicar dentro de nuestro crecimiento personal. De nosotros depende, como venía diciendo, que queremos escoger o que queremos ser en nuestras vidas. Si nos perjudica o, no, o nos llena, o nos alegra o nos entristece. Entonces, se aplica en el conocimiento científico, ¿verdad? Sino, no, o sea, no solamente se aplica en el conocimiento científico, sino también en el aspecto de la vida cotidiana, o la vida cotidiana o social donde estamos, en fin, trabajando sobre eso correctamente. Derivan habilidades sociales, emocionales, basadas en actitudes. ¿Cuáles son las actitudes? Por ejemplo, hay personas que no dicen las cosas, pero simplemente con el hablar, con los gestos, ya expresan lo que sienten o expresan si le da una impresión positiva, una impresión de generalidad a esa persona o una expresión de negativismo. A eso es lo que se habla el razonamiento o el pensamiento moral. Es la impresión de la actitud que uno muestra. Si por decir yo llego a un ambiente donde las personas, vamos a hablar de una iglesia, donde las personas están compartiendo con Dios, están hablando de la palabra de Dios, y yo llego a imponer esa norma, de pronto no soy creyente a la palabra de Dios, y soy atea o creo en otra ciencia, entonces a contradecir de manera agresiva a la otra persona, entonces obviamente esa es la primera impresión, la primera actitud que yo doy. Pero si yo no comparto esa religión con ellos son creyentes a Dios y yo soy creyente a otra religión, yo pues digo, no, yo respeto su religión, respeto su creencia, yo soy de otras creencias, pero me respeten la mía. Es la actitud donde uno llega, si es agresiva o es pasiva. Muchas gracias, espero que mi trabajo le haya gustado, que mi exposición le haya gustado y tenga buenos conocimientos para ustedes. Gracias, chao.